Hoy la Iglesia celebra la memoria de Nuestra Señora del Rosario. El 7 de octubre de 1571, el occidente fue salvado de la amenaza turca mediante la victoria de los cristianos en la batalla naval de Lepanto. Dicha victoria se atribuyó al rezo del Rosario. Este hecho histórico se nos ha convertido ya en algo remoto. La Iglesia nos invita a descubrir en el Rosario el sitio que ocupa la Santísima Virgen María en el misterio de la salvación y a saludar a la Madre de Dios con el saludo del ángel Ave María. También hoy vamos a recordar en esta Eucaristía el eterno descanso de Javier Pacheco, Suwensdi Correa, Catina Josefina Castro, Rafael Albarrán, Carlos Dorta, Franco Gregory, el cumpleaños de María Corina Machado, por la salud de Pablo Gregory, por la salud de Eduardo Parisca. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanos, con profunda humildad, reconozcamos ante Dios nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestros corazones para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por medio de su pasión y de su cruz y con la intercesión de la Santísima Virgen María a la gloria de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de 14 años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el evangelio que predicó a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté porque era digno de represión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos, pero después empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro
no procedía rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Le dije delante de todos: si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor. Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo: cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Hoy la Iglesia recuerda la memoria de Nuestra Señora del Rosario, una devoción que ya en la Iglesia tiene una gran historia extraordinaria, que se inicia justamente en aquella espantosa guerra mortal de Lepanto, y que gracias a esta encomienda especial que tuvo parte de este ejército, se logró realmente detener la expansión del Islam a lo largo y ancho de toda Europa. Y se atribuye definitivamente esta victoria a la intercesión de Nuestra Señora del Rosario. Nosotros tenemos una gran devoción a través de esta oración extraordinaria del rezo del Santo Rosario, que dignifica y por supuesto fortalece la vida de la Iglesia. Una hermosa oración mariana que nos permite reencontrarnos con la Madre de Dios y con la Madre de todos los hombres. Y casualmente hoy también el Evangelio nos comunica una hermosísima oración pronunciada por los labios de Jesús. Esa oración que probablemente fue la primera que aprendimos cuando éramos pequeños, cuando acudíamos a las clases de la catequesis de la primera comunión. Esa oración que está seccionada en súplicas, intercesiones, en el reconocimiento de un Padre común y especialmente en el compromiso realmente de vivir auténticamente una comunión con Dios que nos permita realmente redescubrir el perdón y la misericordia en nuestra vida. Y por otro lado, la primera lectura del apóstol San Pablo a los Gálatas nos empieza San Pablo a narrar ese acontecimiento de las primeras iglesias que se van creando, que se van fundando por la gracia del Espíritu Santo y que van redescubriendo la misión de anunciar con gozo y con alegría el mensaje de la salvación. Un mensaje que viene autenticado, un mensaje que viene respaldado no solamente de las palabras hermosas que pronuncian los discípulos del Señor, sino muy especial y particularmente en la vivencia, en el testimonio que cada uno de estos da cuando se encuentra con las respectivas comunidades. La conversión que se va produciendo dentro del pueblo judío, dentro de ese pueblo que tiene la presión de abrirse realmente a otros pueblos y a otras culturas. Bueno, San Pablo fue ese gran comunicador de la fe que hace posible que los paganos
también puedan ser incluidos en la celebración de esta fe naciente que arrojaría grandes frutos, especialmente en el testimonio de vida. Y allí nos vamos a ir dando cuenta cómo esta carta, especialmente dirigida a los Gálatas, va a representar el primer gran desafío que va a tener la Iglesia con los recién convertidos al cristianismo. Y ahí vamos a redescubrir que con todo ese bagaje intelectual, académico y por supuesto experiencial, pues la Iglesia poco a poco va a sentir grandes tentaciones. La primera y más fuerte tentación es de salirse de su misión fundamental. Y al entender permanentemente y al revisar permanentemente esta misión, bueno, definitivamente la Iglesia garantiza a través de la historia su gran misión en el mundo como anunciadora del mensaje de la salvación. Y por eso la consecuencia de ese anuncio viene explícito en el ejemplo mismo. Son muchos los hombres que dieron la vida a causa del Evangelio, pero no solamente se quedó en una iglesia fundante, sino que a través de la historia el mensaje del Evangelio ha sido tan fructífero, ha dado verdaderamente tantos frutos de conversión, de acercamiento al Señor, que en muchas ocasiones la persecución y todas esas dificultades que les tocará vivir a esta primitiva iglesia y a través del tiempo, pues esa iglesia permanece aún fiel a la llamada que Dios le hace a ser la anunciadora del mensaje de la buena nueva. Que cada uno de nosotros, queridos hermanos, dentro de nuestra propia realidad, podamos verdaderamente vivir con alegría y con gozo el anuncio del mensaje de la salvación, pero muy especialmente en el ejemplo de la propia vida. Amén. Hermanos, somos la gran familia de Dios. Él es nuestro Padre y quiere que vivamos como hermanos. Con estos sentimientos supliquémosle que escuche nuestras súplicas filiales y digamos: Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que la Iglesia, fijo sus ojos en Jesús, el gran orante, permanezca en oración mientras aguarda la manifestación definitiva de su reino, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Dios Padre conceda al Santo Padre, a los obispos, sacerdotes y diáconos, entrañas de misericordia y comprensión para fomentar la comunión en el seno de la Iglesia, oremos al Señor. Padre, escúchanos. Para que las naciones progresen material y espiritualmente y a nadie falte libertad, educación, trabajo y el pan de cada día, oremos al Señor. Para que los que viven sin fe o en pecado y a los que aún no han descubierto a Dios como Padre, se les anuncie el Evangelio de la salvación y tengan la experiencia de su paternidad y amor, oremos al Señor. Padre nuestro, atiende las súplicas de tu pueblo, deja que tu Espíritu clame en nuestro interior, para que de nuestra tierra suban continuas oraciones de alabanza, de acción de gracias y súplicas a ti. Tú que eres nuestro Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Haz, Señor, que los dones que te presentamos nos dispongan debidamente y que recordemos de tal manera los misterios de tu unigénito, que nos hagamos dignos de sus promesas. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la memoria de Nuestra Señora del Rosario, siempre Virgen, porque ella concibió a tu Hijo único por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad, hizo resplandecer sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Baltasar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de fe y de esperanza, digamos todos juntos la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden nuestras almas para la vida eterna. El ángel Gabriel dijo a María: vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que quienes en este sacramento anunciamos la muerte y resurrección de tu Hijo, asociados a su pasión, merezcamos también gozar de su consuelo y participar de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Que Dios los bendiga.